Si lo tenemos, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabra de Dios, nuestro tiempo con nuestro hermano Elmer. Que Dios me los bendiga y sea bienvenido una vez más a cada uno de ustedes aquí presentes, hermanos y amigos, también a los que nos siguen por las plataformas de Facebook, YouTube. Reciban un cordial saludo en nombre de la Iglesia de Cristo en Oakland. En esta preciosa mañana, nuestro hermano ha dado el versículo donde vamos a estar enfocando nuestros corazones. Es allá en el libro de Juan, su capítulo 14, versículo 27. Y dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús, hermanos, se encontraba en un momento crítico en su vida, donde él sabía que tenía que partir. Tenía que dejar a sus discípulos. Después de tanto tiempo de compartir con una persona, regularmente el ser humano crea un afecto, un cariño, se allega a aquella persona. Jesús, hermanos, pasó mucho tiempo con sus discípulos. Vieron muchas cosas, aprendieron muchas cosas. Al lado del Maestro se sintieron confiados. Les traía la paz porque Dios estaba con ellos por medio de Jesucristo. Mas sin embargo, hermanos, tenía que partir. Tenía que cumplir la voluntad de su Padre para luego regresar de donde había venido. Y encontramos a Jesús aquí consolando a sus discípulos. Por eso dice el versículo 28. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. O sea que les estaba diciendo que él iba a partir. Pero también les estaba consolando, porque él sabía lo que venía: la persecución, los dolores, las dificultades en la vida de un creyente. En el mundo, hermanos, que nosotros conocemos, el ser humano conoce un tipo de paz. ¿A qué le llama paz el ser humano en el mundo? La paz tiene sus sinónimos de bienestar, seguridad, confiabilidad, una esperanza de algo. Esto le crea paz. Mas sin embargo, hermanos y amigos, el mundo corre afanado tras los deseos de su corazón, de la carne, y no se sacia de hacer lo que hace. El ojo, dice la palabra de Dios, que no se sacia de ver, no tiene llenadero. El hombre no se cansa de hacer iniquidad. El adúltero no se sacia engañando a su esposa. El avaro no se sacia amontonando riquezas. El ladrón no se sacia con lo que obtiene. Algunos hermanos creen hallar la seguridad y la paz en sí. Como decía, la paz tiene sus sinónimos de seguridad. Hay seguridad, hay paz. El mundo cree que haciéndose rico obtendrá paz. Como dijo el rico, ¿cuántos bienes tienes? Pero se le dijo, hoy viene por tu alma. Algunos creen que la paz está en un seguro médico, en un retiro. Es bueno, porque necesitamos satisfacer
las necesidades del cuerpo mientras estemos con vida. Pero ¿es esto paz o bienestar verdaderamente? El mundo corre tras sus deseos y nunca se sacia, pero va como un ciego al despeñadero. Cree haber encontrado la paz en el bienestar económico, pero sabe que el ser humano, aunque tenga lo que tenga, no tiene paz en su corazón. No hay seguridad humanamente. Viene un rey, viene un presidente y ofrece la paz y la seguridad. Viene otro, ofrece lo mismo. Y nadie puede cumplir esta promesa. Muchos dicen, cuando alguien muere, oh, descanse en paz. Ya partió de este mundo, ya dejó de sufrir. A eso le llaman paz. Con la mente creyendo que la persona va a descansar más de los dolores y aflicciones de esta vida. Ellos le llaman paz. Pero sabe que la muerte solo es el principio de una segunda etapa de la vida. Para unos es el principio del bienestar, de la alegría y el gozo de estar con Cristo Jesús en la presencia de Dios. Para otros es condenación eterna. Entonces, ¿cómo dicen que cuando alguien muere, oh, descanse en paz? Cuando nunca en su vida buscó a Dios, ni le interesó, ni se preocupó, sino que vivió enemistado con Dios y murió haciendo lo que mejor le parecía, como mejor le convenía. Y con sus acciones se constituyó enemigo de Dios. Esto es un decir del ser humano, y lo dicen por decir, pero no comprenden ni entienden que esa persona no está descansando en paz. Porque después de la muerte, dice, viene el juicio. Hebreos 9:27. Y también nos dice que si el justo con dificultad, con penas, con angustias, gemimos aún por los dolores de nuestro cuerpo, a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y con dificultad entramos en esa puerta estrecha. ¿Dónde queda aquel que nunca hizo por buscar a Dios, ni se esforzó por hacer la voluntad de Él? ¿Cómo entonces podemos decir que descanse en paz cuando no le interesó nada todo lo que tenía que ver con Dios? ¿A quién queremos engañar? ¿A Dios o a nosotros mismos? Primera de Pedro 4:18-19. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quienes confían, hermanos, en Dios, encomiendan su alma. Quienes obedecen tendrán la seguridad y la certeza de que recibirán la vida eterna, porque procuraron con diligencia hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste, porque es la realidad. Batallamos aún con la carne, pero tenemos una esperanza viva, la cual es Cristo Jesús, y Él lo ha prometido. Y aunque suframos en esta vida con nuestros hijos, nuestros familiares, el trabajo, la enfermedad, el dolor de muela, tenemos una esperanza viva.
Y eso nos trae paz espiritual. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios está con nosotros. Y tenemos la certeza que después de esta vida vendrá una mejor, donde tendremos paz y seguridad verdadera, no como la que el mundo ofrece. Como decía al principio, el hombre ofrece y dice, y algo que no puede llevar a cabo. Hebreos 9:7 nos dice que después de la muerte viene el juicio. Entregaremos cuenta de lo que hicimos o dejamos de hacer. Y tarde será en aquel tiempo para poder decir, yo debí de haber hecho esto. Pude haber cambiado esto y esto en mi vida. Y si mis obras fueran malas y no reconocí a Jesús como el Hijo de Dios, mi único Salvador, y nunca le fui reverente en obediencia, entonces recibiré la condenación eterna. Un lugar donde no habrá paz, donde el fuego no cesará, donde el gusano no morirá. ¿Cómo entonces tendremos la paz de Jesucristo en nuestra vida? ¿Cómo la obtendremos? Los incrédulos, hermanos, y aún los ateos, creen que después de la muerte hay paz. No importa si hicieron lo que hicieron, trastornaron la voluntad de Dios. Al igual que aquellos hermanos apóstatas que cambian el evangelio, de igual manera acontecerá. La palabra de Dios, hermanos, pone a descubierto el pecado, pone el dedo en la llaga y nos acusa, nos dice lo malo que estamos o lo bien que andamos. No es el hombre. La palabra de Dios deja al descubierto todo, nos desnuda y a veces no nos gusta. Es que son muy fuertes, pero es la palabra de Dios, porque quiere evitar que nosotros seamos condenados. Yo no creo, hermanos, que usted corrija a su hijo para que le vaya mal, ¿o sí? El padre de familia corrige al hijo para que le vaya bien, y le va a doler al niño, pero es para un bienestar, para prevenir algo en un futuro. Dios nos advierte, hermanos, que si vivimos conforme nosotros queremos, recibiremos condenación. Pero si buscamos hacer la voluntad de Dios, hallaremos la paz, no en esta vida, no en esta carne, sino que en la que viene. La seguridad que Dios nos da conforme a sus promesas, porque Él dice que su palabra no pasará. El mundo pasará, pero no mi palabra. Esta es la seguridad, la certeza que Dios nos da acerca de la promesa de vida eterna. El incrédulo, hermanos, ya ha sido condenado por no creer, porque Jesús ha extendido la misericordia de su Padre en esta tierra por medio del Evangelio y su sacrificio. Y el amor de Dios se ha manifestado en él, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para morir por nosotros, que un día andábamos enemistados, en pleito, en contienda con Dios. Pero ahora Cristo es nuestra paz, nuestro ayo. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el maná, dijo en una ocasión, que desciende del cielo.
el agua de vida. Y esto nos da paz y seguridad a nosotros, los que hemos creído en el Evangelio. Esto es la verdadera paz, no la que ofrece el mundo. Porque así como Moisés levantó la serpiente y todos aquellos que creían y que habían sido picados, mordidos por las serpientes de fuego y estaban muriendo, mas sin embargo creyeron, confiaron, pusieron la fe en Dios al mirar aquella serpiente en aquella vara y fueron salvos porque creyeron. No por la serpiente ni por la vara, sino porque confiaron en Dios, que si veían y levantaban la vista, recibirían la sanación y no morirían. Esto es la paz y la seguridad que Dios nos da, que si confiamos en Él y ponemos la mirada en Él y vivimos una vida santa, recibiremos la vida eterna. Y la paz de Dios mora en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Muchos hermanos incrédulos creen que no habrá castigo, no hay infierno. Hay doctrinas que enseñan, hermanos, que dicen que ¿cómo voy yo a castigar a mi hijo? ¿Cómo lo voy a quemar si es mi hijo? Creen que Dios no va a castigar a nadie, que Dios es amor. Pero si la palabra dice que es fuego consumidor también. Por un lado ofrece la paz y el bienestar eterno a quien le obedece, a quien quiera. No obliga a nadie. Y aquí entra el libre albedrío. Y las consecuencias serán en mi persona. Yo decido si acepto, yo decido si creo en Jesucristo o no, o decido ser ateo. Lo que yo decida en esta vida, hermanos y amigos, tendrá sus consecuencias después de la muerte. ¿Busco la paz con Dios o la enemistad? Dios, hermanos, ha prometido una salvación tan grande por medio de Cristo Jesús. Y a través de las Sagradas Escrituras vemos lo fiel que es Él. Recordemos la promesa hecha a Abraham. Ven, sal de tu parentela, te daré un lugar mejor. Y por fe aquel hombre salió con todo lo que tenía de la casa de su padre. Y fue y vio la tierra de Canaán. Y le dijo, a ti y a tu descendencia te daré esta tierra. Y tu descendencia será como la arena del mar. Y aquel hombre confió en aquella promesa. Aunque no obtuvo esa tierra, tuvo fe y caminó por fe, con seguridad que aquello se iba a cumplir. Y también encontramos las dificultades que tuvo en el camino. Le faltó agua, comida, y murmuró, porque nunca se conformó con lo que Dios le daba. Mas sin embargo, ¿sabe qué? Aquella congregación, aquella multitud de hebreos que salió de Egipto, no heredó la tierra prometida, pero sí sus descendientes, porque la promesa de Dios es firme y duradera. Y sabe que la tierra de Canaán venía anunciando el reposo, aún el séptimo día, el descanso, la paz de Dios. Porque el pueblo de Israel se encontraba afligido por Faraón. Y Dios envía a Moisés, el libertador, aquel que el pueblo de Israel desechó.
y los libera para llevarlos a un lugar mejor, donde iban a tener abundancia y paz, la que no tenían en Egipto. En el camino también se encontraron con Balac. ¿Se acuerdan de Balac, el amonita? Que se opuso al pueblo de Israel. Dijo, vienen como langostas, se van a comer todo. Y acude a Balaam y le dice, ven, maldíceme a este pueblo, porque nos devorará así como ha devorado a los otros pueblos. Ven y maldícelo. Y Balaam fue y consultó a Jehová. Ofrecieron holocaustos. Y Balaam le dijo, lo que Jehová me dijere, eso diré. Saben, hermanos, que Dios no maldijo al pueblo de Israel a pesar de la desobediencia que tenía, de las dificultades. Él no se retrajo, Él no se arrepintió, como el ser humano lo hace. Vayamos al libro de Números, capítulo 23, versículo 19 al 20. Números capítulo 23, versículo 19 al 20. Dice de la siguiente manera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Balac quería, hermanos, que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios no lo permitió. Esa es la seguridad, la certeza que Dios da en la vida de un creyente. Dios no cambia de opinión. El hombre en el camino se arrepiente. El pueblo de Israel dijo, oh, estábamos mejor en Egipto, regresemos. Allá teníamos todo, no importa aunque vivíamos en esclavitud, ¿qué importa? Y pecó contra Jehová. No querían el bienestar que Dios les ofrecía. En Egipto estaban esclavos, trabajaban 24 horas sin descanso. La comida racionada, sus hijos fueron muertos, pero ¿qué importa? Teníamos comida, no importa. Dios, hermanos, nos ha liberado de la esclavitud. Egipto venía representando el mundo y todo lo que el mundo ofrece. El bienestar, los placeres. El hombre se siente en paz con lo que hace. Pero una paz superficial, porque en el fondo a lo que haga, diga lo que diga o haga lo que haga, no tiene paz. Está vacío. Hay hombres millonarios, hermanos, que han decidido quitarse la vida. Y uno dice, tenía todo, hasta más. ¿Qué pasó? No tenía a Dios en su corazón. Y ni todas sus riquezas le satisfacían a él. No tenía paz en su corazón. Mas sin embargo, hermanos, Jeremías dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Serán semejantes a un árbol plantado junto a un río. Vendrán pruebas, vendrán luchas, dificultades, tristezas, pero la paz que Dios ha puesto en su corazón, nadie ni nada lo quitará. Y estaremos seguros, hermanos, aunque lloremos en esta vida, aunque suframos, la paz que Cristo ha puesto en nuestros corazones, nadie lo quitará. Y la paz es esta, hermanos, que si morimos haciendo la voluntad de Dios, recibiremos el galardón de vida eterna. Eso es la satisfacción de todo cristiano. Dios no ofrece la paz superficial como muchas sectas lo ofrecen.
venga, aquí será prosperado, no le faltará nada, tendrá abundancia, ni se va a enfermar. Mentira. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cómo entonces ofrecemos el bienestar humano a alguien cuando es mentira? Y lo hacen para atraer multitudes, para atraer gentes, porque saben que el ser humano busca el bienestar carnal, porque se siente seguro y en paz de que nada le va a faltar. Dios no ofrece esta paz, la de la carne, sino la del Espíritu. Dios ofrece salvación, vida eterna, seguridad, certeza, al grado que sus palabras son firmes, sus promesas son firmes, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Usted y yo hemos confiado en Jehová, Dios de los ejércitos, aquel que ofreció un mejor lugar a Abraham, aquel que abrió el mar rojo, el que derrotó a Faraón y sus 600 hombres. Ese es el Dios en que usted y yo hemos confiado. Y es la paz y la seguridad que Dios nos da, que si luchamos legítimamente, hallaremos la paz y la salvación en Él. Eso es lo que Dios ofrece por medio de Cristo Jesús. No el bienestar económico, ni nada material. Por eso nuestro versículo dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, y no la doy como el mundo la da. Porque el mundo, hermanos, vive sin Dios, sin esperanza, y haga lo que haga, camina directo a la condenación. Aunque muchos dicen, yo no hago nada malo, yo doy limosnas, yo doy donaciones, ayudo a los pobres, a los enfermos, no importa. Porque aún no se ha sometido a la voluntad de Dios, no ha creído en el Hijo de Dios, no persevera en nada. En una ocasión, hermanos, Jesús sanó a un ciego, escupiéndole los ojos. Lo sacó afuera y le escupió los ojos. Y le dijo, ¿qué ves? Árboles que caminan. Y le escupió otra vez y le dijo, ¿qué ves? Hombres. El ser humano es semejante a un árbol que camina, sin dirección, sin esperanza alguna, haciendo lo que mejor le parece, creyendo que después de la muerte hallará la paz. Porque aún los incrédulos, hermanos, padecen. Nosotros también. Salomón, hermanos, fue un siervo de Dios, predecesor de David, y Dios le dio mucha sabiduría y entendimiento. ¿Y sabe qué? Llegó a la conclusión que todo es vanidad y todo trae dolor al ser humano. Vanidad de vanidades. El que acumula riquezas, acumula dolores. El que se goza en la carne, acumula dolores. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer fuera de Dios es vanidad y acumula condenación. La conclusión, hermanos, de este hombre sabio, Salomón, es que todo es vanidad. Que el mismo acontecimiento que le pasa al hombre rico, le acontece al pobre. Y no habrá memoria de ellos. Aunque aumenten la sabiduría, aunque aumenten sus riquezas, no tendrán paz, ni la bendición de Dios. Solamente obedeciendo al Evangelio, haciendo la voluntad de Dios. Jesús, hermanos, no se equivocó cuando dijo que en el mundo tendríamos dificultades. Pero dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo.
En el mundo hay aflicción y dolor, injusticia. Porque el hombre, hermanos, le ha dado la espalda a Dios. No tiene temor de Dios. En sus corazones no se halla la paz de Dios. Haga lo que haga, no tiene paz. No importa. En este mundo, hermanos, tendremos dificultades, problemas, enfermedades. Pero en medio de todo esto, Jesús es nuestra paz, es nuestra consolación, porque en Él hemos creído y confiamos que después de esta vida le veremos, si llevamos una vida digna. Por eso Pablo dijo, yo estoy listo para partir, pero me es necesario aún quedarme un tiempo. En la mañana hablaban del temor a la muerte. Hay quienes le da escalofrío y dicen, no quiero ni hablar. Les da miedo, se asustan. Porque no saben lo que les espera del otro lado. Nosotros sí sabemos lo que hay más allá. Sabemos que Dios está en su trono y a la diestra está su Hijo, quien murió por nosotros y nos espera con los brazos abiertos y nos tiene un galardón a cada uno. Pero a veces le tenemos miedo ir a encontrar a nuestro Salvador. No queremos morir. Habrá un tiempo para la muerte, la habrá. Pero hay quienes les aterra pensar en esto, ni les interesa, porque no saben lo que les espera. Y lo que les espera es el fuego eterno, tristeza y dolor, por cuanto no obedecieron a Dios. Muchos hermanos esperan entrar en el reposo, el descanso que Dios ofrece, pero no entrarán. El pueblo de Israel, hermanos, se le hizo la promesa, mas por su necedad no heredó la tierra prometida. La heredaron sus hijos y solo 2 hombres entraron de aquellos multitud que salió. Porque confiaron en Jehová, creyeron en Él y no se amedrentaron cuando vieron los gigantes. No, nosotros somos como langostas ante estos gigantes. Regresémonos. Dios, hermanos, nos ofrece la paz por medio de su Santo Espíritu. Regresemos al libro de Juan. Vayamos al versículo 27. Vayamos al versículo 16, hermanos, perdón, y vayamos al versículo 32. Vamos a leer hasta el 33. He aquí viene la hora, y ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús se encontraba aquí preparando a sus discípulos, porque venía la dispersión. Jesús tenía que ser aprendido y sus discípulos iban a ser esparcidos. El miedo se iba a apoderar de ellos. Y de hecho, hermanos, Pedro no pudo cumplir su palabra, porque dijo, yo no me apartaré de ti. Pero Jesús le dijo que al tercer canto del gallo, él lo iba a negar por tercera vez. El miedo y la aflicción, hermanos, nos hacen a veces apartarnos de Dios. Olvidamos la esperanza
olvidamos la promesa de Él. Qué difícil es, hermanos, serle fiel a Dios en el dolor. Y no podemos negarlo porque personalmente lo he experimentado. El ser humano, mientras no le duela nada, mientras tenga todo, cree que todo está bien y se le hace fácil servir a Dios. Pero cuando viene la prueba, entonces el verdadero cristiano se revela quién es. Cuando viene el dolor, entonces buscamos a Dios y gemimos. Como el buey que lleva la carga y que ya no aguanta más. Ya no la queremos llevar. Y empezamos a murmurar como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Si yo busco a Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero es parte de la vida del cristianismo. Jacob, hermanos, fue puesto a prueba porque andaba en pecado o porque andaba bien. Él andaba bien. La prueba vendrá independientemente de la condición espiritual que tengamos. No necesariamente tengo que andar en pecado para que la prueba venga. Pero a veces nuestras acciones o nuestras decisiones nos van a hacer tropezar también. Y las consecuencias vendrán. Dios, hermanos, ofrece una paz verdadera, duradera. La salvación de nuestra alma. En el mundo hay un tipo de paz, pero este es perecedero y no es duradero, mientras que Dios ofrece una paz la cual no se halla en este mundo. Solamente mediante Cristo Jesús, la salvación. Cuando el creyente pone su confianza en Dios mediante Cristo Jesús y la fe viene en Él, por el oír la palabra de Dios. Y entonces empezamos a creer en las promesas que Él nos da, ya no en lo que el mundo ofrece. Mas sin embargo, antes que tuviéramos la paz de Dios en nuestros corazones, nosotros éramos enemigos de Dios. Nos habíamos constituido rivales de Dios. Y íbamos en el lado opuesto de lo que Dios ordena y quiere. Pero venido Cristo, hermanos, y se ofreció a sí mismo por todos aquellos que iban en contra de la voluntad de Dios, hallamos la paz por medio de su muerte. Por eso Isaías capítulo 53 dice que y nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos curados. Jesús quitó la enemistad que teníamos nosotros para con Él por medio del sacrificio, si creemos en Él. Dificultades vendrán, pero ¿qué es mejor? ¿Sufrir como incrédulos, sin Dios, sin esperanza? ¿O sufrir como cristianos, haciendo el bien y teniendo una esperanza viva, la salvación de su alma? Yo creo que es mejor sufrir por la causa de Cristo, morir por la causa de Cristo. Hay hermanos que es controversial, ya ancianitos, perseveraron toda su vida en el cristianismo, llevaron una vida honorable ante Dios, ellos y sus familias y aún sus nietos. Y sabe que cuando este hermano está a punto de morir, muere cantando, orando con gozo, porque él comprende que ha sido su misión cumplida en esta vida. Y cuando él cierre los ojos y parta de este mundo, verá a Jesucristo en el cual creyó, y esto le da la paz en su corazón. A la vez vamos a tener tristeza, dejamos a una familia, dejamos a hermanos, pero la paz de Dios va a estar en nuestros corazones si confiamos en Él, si perseveramos en Él. La confianza en Dios en medio de la prueba o de la tormenta nos hace crecer. No hay otra forma de crecer espiritualmente. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él
en todo tiempo y en todo lugar. Por lo cual el confiar en Él nos trae la paz. Es difícil, hermanos, tener la paz y el control de sí mismo cuando viene el dolor. Experimentarlo propiamente en vida por los hijos. Se enferman los hijos. ¿Sabe que el padre no duerme? Se le va el sueño. No tiene paz en su corazón. Pero la mejor arma que Dios nos da es la oración. Y doblamos nuestra rodilla y oramos y le pedimos misericordia. Y derramamos nuestro espíritu completamente. Y después de que usted ora, siente una paz y una tranquilidad. Porque sabe que todo está bajo las manos de Dios. Y la voluntad de Él se cumplirá en nosotros. Aunque tengamos que llorar, sufrir y aún morir. Dios pone esta paz, hermanos, y tranquilidad en nuestros corazones que el mundo no puede dar. ¿Cómo era posible, hermanos, según el ser humano, cuando Pablo dijo que cuando soy débil entonces soy fuerte? Cuando venía el dolor, entonces Pablo se fortalecía en Dios, porque por medio del dolor él se acercaba, él se humillaba y buscaba misericordia a Dios. Como que Pablo era masoquista, ¿no? Pero no, de ninguna manera. Porque a veces mediante la prueba, hermanos, nosotros nos acercamos más a Dios y meditamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Por qué ha venido la tribulación a mí? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que vamos a sufrir. No va a ser una vida llena de gozo, pero que si confiamos en Él, dice que así como la mujer que da a luz, porque está pronto y sabe que viene el niño y los dolores vienen, así sufriremos en esta tierra. Pero venido el niño, dice, nacido el hijo, se olvida todo. Porque ven aquella criatura. Las madres pueden experimentar esto, hermanos, de que venido el dolor, viene una satisfacción en sus almas. Y saben que ni se acuerdan más, y si se acuerdan es raramente, porque ven al niño, al muchacho. Dios nos ofrece una salvación tan grande para todo aquel que obedece, una paz eterna. Pero tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que hacer algo. Cristo Jesús ya hizo su parte, ya murió en la cruz del Calvario, ya llevó la cruz. Se le fue puesto una corona de espinas, ya tuvo dolor y fue glorificado y fue resucitado. Ahora le toca a usted y a mí hacer nuestra parte. El camino solo comienza en el día del bautismo. Comenzamos a caminar como niños, a gatear. Reiniciamos una nueva página en blanco, donde depende de nosotros lo que la vamos a escribir, con buenas cosas o con malas cosas. Y dependiendo de eso, hermanos, nuestro nombre va a permanecer en el libro de la vida, porque esto es la promesa de Dios. Eso es el descanso, el reposo de todo creyente, que después de la muerte viene el galardón, viene lo mejor. Pero a veces nos cuesta entender esto. Dios, hermanos, nos manda a que todas nuestras dolencias y dificultades y aún alegrías sean expuestas y conocidas por Él. Él está dispuesto a ayudarnos, pero a veces nosotros no queremos. Nosotros debemos de aprender a depositar todas nuestras cargas, nuestras dificultades en Cristo Jesús, y en Él hallaremos la paz.
Vayamos al libro de Filipenses. Capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice después? 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nos ponemos de rodillas y estamos quebrantados, nos humillamos, exponemos nuestra necesidad, nuestro dolor, abrimos nuestro corazón por fin ante Dios y le contamos todo, qué nos duele, qué nos aflige. Y cuando lo hacemos, hermanos, Dios se alegra y la paz de Dios viene a nosotros una vez más en medio de la tribulación. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, ha derramado su espíritu, su alma ante Dios y ha llorado a veces por un hijo porque no se cura. Sabe que ahí derramamos nuestro espíritu y nos humillamos como nunca lo hacemos. Y cuando hacemos eso y terminamos y decimos amén, sentimos una paz en nosotros y somos fortalecidos una vez más y decimos que Dios haga su voluntad. Eso es la paz que Dios da en un creyente. La seguridad que si ponemos todo a Él en sus manos, seremos librados. Porque Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Nosotros sí cambiamos con nuestra actitud. Vayamos al libro de Mateo y con esto quiero terminar. Capítulo 11, versículo 28 al 30. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mundo corre afanado, hermanos, tras los deseos de su corazón, tras las riquezas, pero no halla la paz. Porque en el mundo no hay paz y no la habrá. Y dice la palabra de Dios que cuando digan paz, entonces vendrá Dios con su poder en llama de fuego para dar retribución al que obedeció y al que no obedeció. Cuando el mundo diga paz y se olviden de Dios, pues todo aquello que conocemos va a ser quemado. Y en un abrir y cerrar de ojos estaremos ante el tribunal, entregando cuentas. Y no habrá paz para el que no obedeció, para el que no creyó. Pero habrá paz y bendición para el que creyó en Cristo Jesús, fue bautizado, se arrepintió para perdón de sus pecados y perseveró. Para él habrá paz. Porque esta es la promesa, que si creemos en Él, resucitaremos juntamente con Él y estaremos juntamente con Él por la eternidad. Pero hay que hacer algo. Sí hay que hacer algo. Jesús ya hizo su obra. Ahora falta nosotros. Si usted, amigo o hermano, cree que ha perdido la paz de Dios en su corazón, que le ha fallado, hoy es el momento, hoy es el buen día de salvación. Si usted quiere tener paz para con Dios en el día del juicio y quiere entregar su vida al Señor, hoy es el día de salvación. Jesús, hermanos, extiende su mano y nos ofrece una vida eterna. La mano de Él va a estar extendida hasta el último día, antes del juicio. Y aún la última alma que se convierta, aunque sea minutos antes o segundos antes, esa alma entrará
al reino de los cielos, porque obedeció, se arrepintió y tendrá paz para con Dios eternamente y para siempre. Pero si se rehusó, llegará el tiempo en que Dios levantará su mano y cerrará la puerta. Así como fue cerrada el arca de Noé, hermanos, y fue muy tarde, vendrá el juicio sobre nosotros. Y ay de nosotros si andamos en malos caminos. Nos ponemos de pie mientras meditamos, y nuestro hermano tiene un canto. ¿Cómo es?